Lectura del libro Un mensaje de otro mundo. ¿Existe el infierno? Con las debidas licencias, imprimatur del 9 de abril de 1952, con aprobación posterior por el censor Padre Manuel Romeo el 5 de diciembre de 1963. 10ª edición corregida y aumentada por Jeremías López de Santiago. Podcast número 1. Este pequeño libro que nos hemos dispuesto a publicar consta de 2 partes, de las que la primera se refiere a un extraordinario acontecimiento realmente histórico que ocurrió no hace muchos años y que la autoridad competente dio permiso para darlo a conocer. Por ello, se divulgó enseguida por muchas naciones. Sin embargo, todavía hay personas que no tienen noticias del mismo y esto nos ha movido a volverlo a exponer en esta nueva edición, en la que se toman los datos de una traducción del alemán que lleva el imprimatur del, en otros tiempos vicario de Roma, arzobispo Aloysius Traglia, y el visto bueno del superior Padre Manuel Romeo, censor religioso católico de Catania, motivo por el cual el texto que inmediatamente ofrecemos ha gozado y sigue teniendo la debida licencia eclesiástica. Por lo que hace a la parte segunda, nos limitamos a traer unos cuantos sucesos afines que refuerzan el mismo asunto y que apuntan a muy serios aspectos quizás poco meditados, siendo por ello dignísimos de la mayor consideración, pudiéndose apreciar su elevada y sanísima doctrina, que sin duda resultará muy interesante para todos. Primera parte. Una voz de ultratumba. Protagonistas del episodio. Las jóvenes Clara y Anita trabajaban juntas en una empresa comercial en Alemania. No estaban unidas con íntima amistad, sino tan solo por una natural y sencilla cortesía. Tenían su trabajo de oficina la una cerca de la otra y no podía faltar un intercambio de ideas. Clara se decía abiertamente católica y sentía la necesidad de instruir y de aconsejar a Anita cuando ésta se manifestaba ligera y superficial en asuntos religiosos. Pasaron algún tiempo juntas. Luego, Anita se casó y se alejó de la empresa. En el otoño de aquel año, 1937, Clara pasó sus vacaciones a orillas del lago de Garda, a los pies de los Alpes tiroleses. Hacia la mitad de septiembre, la madre de ésta le hizo llegar desde el pueblo una carta. Ha muerto Anita, víctima de un accidente automovilístico. La sepultaron ayer en Waldfriedhof, en el cementerio del bosque. La noticia impresionó a la buena Clara, conocedora de que su amiga no había sido muy religiosa. ¿Estaba preparada para el gran paso? Habiendo muerto así de repente, ¿cómo se habrá presentado delante de Dios? A la mañana siguiente asistió a misa, comulgó y oró fervorosamente en sufragio de su alma, y bastante después, es decir, a las 12:10 de la noche, fue cuando tuvo lugar lo que procedente de otro mundo oyó, vio y se le transmitió. Lo que le hizo saber la difunta. «Clara, no reces por mí, estoy condenada en el infierno. Si te lo digo y te hablo extensamente también de mis cosas, no pienses que esto lo voy a hacer como amiga. No, nosotros ya no amamos a nadie. Estoy obligada a hacerlo y lo hago como parte de aquel poder que siempre quiere el mal y obra el bien. Y quisiera verte llegar a este lugar a ti también, donde yo permaneceré para siempre. No te enfades por desearte lo peor. Aquí todos tenemos deseos de estos. Nuestra voluntad está petrificada en lo que vosotros llamáis mal. También, cuando nosotros hacemos algo bueno, como ahora yo, abriéndote los ojos en lo que se refiere al infierno, esto no lo hacemos con buenas intenciones. ¿Cuál sería la de que lo ocurrido en mí os sirviera de escarmiento en cabeza ajena? ¿Recuerdas?
Hace 4 años que ambas nos vimos y conocimos. Tenías 23 años y te encontrabas allí desde hacía medio año cuando yo llegué. Tú me sacaste de algunos apuros por ser yo una principiante y me has dado muy buenas directrices. Pero ya, entre nosotros, ¿qué te parece que significa buenas? Entonces yo alababa tu amor al prójimo, mas ahora, juzgándote mal, digo ridiculeces. Tu ayuda era pura coquetería, como yo lo sospechaba en vida, pues aquí nosotros no pensamos nada bueno de nadie. Las travesuras de mi niñez y juventud ya las conoces por habértelas contado. Ahora llenaré las lagunas de lo que omití referirte. Según los planes de mis padres, yo no debía de haber nacido. Les caí como una desgracia. El día de mi nacimiento, mis 2 hermanas contaban ya con 14 y 15 años. Ojalá volviera yo a no existir para evitar estos tormentos. Con qué plena satisfacción dejaría yo mi existencia como un vestido de ceniza que, esparcida por doquier mediante la acción del viento, queda luego reducido a solo polvo o a nada de lo que antes era. Pero no, yo debo existir así como yo misma pasé acá, con una existencia fracasada. Cuando papá y mamá, jóvenes aún, se trasladaron desde el campo a la ciudad, ambos habían perdido el contacto con la iglesia, y esto fue mejor, pues simpatizaron con gentes que no practicaban la religión, es decir, con incrédulos y ateos. Se habían conocido en un salón de baile, y medio año después les surgió casarse. Y tan poco espíritu de devoción sacaron de haber sido rociados con agua bendita en el rito del matrimonio, que mi mamá iba a la iglesia solamente a la misa dominical un par de veces al año. Nunca me enseñó a rezar. Se agotaban los cuidados cotidianos de la vida, aunque nuestra situación económica no era mala, y no fue por ello necesario que trabajase en días festivos, pues pecaba al no guardar el debido descanso respecto a trabajos prohibidos. Palabras como las de rezar, misa, instrucción religiosa, iglesia, las repito con gran repugnancia interior. Aborrezco todo eso, como odio con todas mis fuerzas a los que van al templo y en general a todas las personas y todas las cosas. Realmente de todo nos viene tormento, todo cuanto nos invitó a enmendarnos antes de morir, todo recuerdo de cosas vividas y sabidas es para nosotros una llama punzante. De modo especial nos aflige acordarnos de haber rechazado la gracia de Dios por haber preferido vivir casi de continuo en pecado mortal, al querer parecernos más a los pecadores libertinos que a esos buenos cristianos que se apartan de malas ocasiones y procuran frecuentar el sacramento de la penitencia y la Sagrada Comunión para mantenerse en gracia o recobrarla enseguida si tienen la debilidad de pecar gravemente. Nota a pie de página del autor. El gran Papa Juan XXIII dijo poco antes de morir que no se acordaba de haber cometido en vida ningún pecado mortal y que atribuía esto a lo fiel que fue en confesarse cada 8 días, cosa que recomendaba el derecho canónico a todos los obispos y sacerdotes, los cuales, aunque la gente no lo note, pueden confesarse cuando se visitan a domicilio y aún yendo de paseo o conversando amigablemente en cualquier otra parte. Los buenos sacerdotes son seguramente quienes más veces se confiesan en todo el mundo, y no es porque cometan de ordinario pecados graves, como no los cometía Juan XXIII, sino para sacar del sacramento la muy desconocida gracia que éste tiene de dar fuerza a las almas en orden a preservarlas de cometer pecados. Así pues, aunque muchas personas no lo sepan, los santos obispos y sacerdotes son quienes quizás más veces se confiesan. Y ello puede explicar por qué San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, etcétera, etcétera, siempre que les era fácil, hasta se confesaban todos los días, aun cuando no lo necesitaban tan a menudo ni estuvieran obligados a hacerlo. Fin de este podcast.